Buenas tardes. Bueno, desde la Comisión de Educación les agradecemos a todos su participación. Mi nombre es Serenela. Junto a Anaí seremos las moderadoras de este segundo panel. Un panel que nos invita a reflexionar sobre el papel del auditor ante la corrupción. Las disertaciones que tenemos previstas versan sobre cómo ha evolucionado ese rol para incorporar nuevas tecnologías que faciliten la realización de una auditoría de alta calidad, que genere confianza, y sobre cuáles son las responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros. Cómo transmitir la importancia de este rol al profesional en formación es uno de los interrogantes que hoy nos convoca. Para los que recién se suman, les comentamos que el lema de la jornada de este año es construyendo conocimientos significativos entre las comunidades académica y profesional. Para potenciar la construcción de saberes contamos con la participación de destacados docentes de las distintas facultades de ciencias económicas y de profesionales miembros de las distintas comisiones e institutos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestra provincia de Santa Fe, Cámara Segunda. Yo hago una aclaración, los voy a presentar muy brevemente, pero todos los currículums, así como el material de las exposiciones, están disponibles en la app. Son unos magníficos expositores y los voy a presentar de manera muy breve. Así que, bueno, sus perfiles están ahí en la app para que puedan consultar. A continuación, entonces, damos inicio a este segundo eje propuesto. Les recordamos la modalidad que vamos a adoptar durante toda la jornada. Habrá un espacio único de preguntas, una vez culminadas todas las disertaciones de este eje. Los que deseen pueden, a través del chat, ir dejando sus preguntas o inquietudes tanto durante las exposiciones o cuando inicie el bloque de consultas. Las moderadoras nos vamos a encargar de recibirlas y luego transmitirlas a los expositores para que les puedan responder. Bien, los invito entonces a escuchar la primera exposición de este panel, el papel de la auditoría ante la corrupción, a cargo de los contadores públicos y docentes universitarios, Karina Fogli y Roberto Prado, que están en representación de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la UCEL por confiar en nosotros, en darnos esta tarea. Y realmente participar de esto es como decir estoy en casa, ¿no? Porque yo que tengo una participación de muchos años en las instituciones, encontrarnos con caras amigas es muy reconfortante. Yo voy a hacer una participación muy breve, después la voy a dejar a Karina a cargo de la exposición de todo el trabajo. Y lo mío se va a referir más que nada a las consultas que hicieron ustedes cuando mandaron un mail respecto a la importancia que podía tener esto para los alumnos, la forma de si la parte práctica, si se podía introducirlo en la práctica y demás en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros en UCEL, obviamente que a todas las materias del área contable se le da una preeminencia, ¿no es cierto?, por el hecho de, bueno, estar formando contadores públicos, las materias contables y de impuestos ocupan un rol preponderante. En las 9 materias que forman el área contable, todas tienen una gran implicancia práctica. Inclusive este año, en primer año, hemos hecho una innovación, se ha incluido un taller de apoyo, que tiene la característica que el alumno hace la resolución de todos los problemas en base exclusivamente a comprobantes, o sea que ya empieza a tener un contacto más fluido con la práctica. Y también una cosa que considero que es de trascendencia, algo que se comentó en el final del panel pasado, es el tema de la investigación. Nosotros en UCEL tenemos en este momento 7 programas de investigación, hay 7 casos que se están investigando. De esos 7 casos, 2 tienen estrictamente contenido contable, bueno, 2 tienen un aspecto administrativo, 2 tributarios, 1 de costos, y en todos los proyectos esos participan alumnos.
O sea, no lo hacemos los docentes en forma individual, sino que necesariamente tienen que participar alumnos. Y también eso lo tenemos incluido, que también se comentó hace un rato, en los programas de extensión. En este momento hay un programa de extensión que se lleva a cabo con la Municipalidad de Rosario y están participamos 2 docentes y 4 o 5 alumnos. O sea que creemos que es una forma de que el alumno se vaya vinculando, se vaya formando, y participo de lo que decía Gabriela en su exposición, ¿no es cierto?, respecto de la formación continua. Yo estoy convencido que la universidad, que todas las universidades, algunas de una manera, otras de otra, pero en definitiva lo que estamos haciendo es dándoles a los egresados la habilitación legal, ¿no es cierto?, para el ejercicio de la profesión. Y después depende de ellos que sigan capacitándose. La capacitación continua es una necesidad, ¿no es cierto? Yo que me recibí hace más de 40 años, nosotros terminábamos y no había nada, ¿no es cierto? Hoy hay postdoctorado, o sea que evidentemente hay una necesidad de esa formación continua. Bueno, no quiero robarle más tiempo a Karina, los dejo con ella, que va a ser el desarrollo fundamental. Ahora viene la parte importante del tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Prado. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Gracias, Serenela, también por la introducción. Bueno, el tema sobre el que vamos a abordar en la presente disertación está referido al papel de la auditoría ante la corrupción. Voy a poner entonces en pantalla el material que preparamos. Vamos a esperar a ver. Si ahí lo están viendo. Entiendo que sí. Bueno. En primer lugar, y para entender el papel de la auditoría ante la corrupción, vamos a comenzar por definir qué entendemos por auditoría. Auditoría, en un sentido amplio, equivale al examen o revisión efectuado por alguien independiente de la elaboración de los elementos objeto del examen. Ese examen efectuado le proporciona al auditor evidencias para que pueda emitir un informe de manera tal que resuma la opinión sobre los elementos revisados. Ese informe, en consecuencia, es la conclusión del trabajo de auditoría. Como vimos en la definición, se destaca un aspecto fundamental, que es la independencia del auditor con respecto a los elementos objeto del examen. La única posibilidad que el auditor emita un juicio técnico e imparcial sobre determinados elementos es que esa opinión no esté comprometida tanto con esos elementos ni en su preparación, como así tampoco con las personas que son responsables de ellos. En cuanto a los tipos de auditoría, podemos mencionar 2 clasificaciones. Hay una primera clasificación que la define según el objetivo perseguido. Según el objetivo perseguido, la auditoría puede ser contable u operativa. En la auditoría contable, el examen se basa en la información contable, respaldado por la evaluación del sistema y por la verificación de su cumplimiento. En cambio, al tratarse de una auditoría operativa, el examen se realiza sobre los sistemas, sobre los procedimientos aplicados, sobre la información e incluso sobre las decisiones, con el propósito de desarrollar la eficiencia dentro de la empresa. Como vemos, la auditoría operativa se interesa en un control interno operativo. Una segunda clasificación de auditoría puede ser según las personas que la ejercen, y en este sentido tenemos la auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna es efectuada por el personal en relación de dependencia de la empresa. En cambio, la auditoría externa es la realizada por profesionales independientes. En esta disertación, y dado el tema que vamos a abordar, nos vamos a referir a la auditoría contable externa, que es el examen de los estados contables con el propósito de emitir un informe con la finalidad de que la empresa y los terceros interesados dispongan de un juicio técnico e imparcial sobre dichos estados contables.
Decíamos entonces que el propósito de la auditoría externa contable es la emisión del informe. Según las normas contables profesionales argentinas de auditoría, en particular la resolución técnica número 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que en lo sucesivo la vamos a mencionar como RT37, el informe tiene el siguiente contenido. Ahora vamos a enumerar cada uno de los ítems que componen el informe, y más adelante les preparamos un ejemplo de informe de auditoría donde vamos a poder ver con detenimiento cada uno de estos componentes que vamos a mencionar. En primer lugar tenemos el título del informe, luego el destinatario, a continuación un apartado introductorio, seguidamente la responsabilidad de la dirección de la empresa con relación con los estados contables, luego la responsabilidad del auditor. Si correspondiera, tenemos un párrafo, un apartado referido a los fundamentos de la opinión modificada, seguidamente el dictamen u opinión. Luego podría haber párrafos de énfasis sobre determinadas cuestiones o párrafos de otras cuestiones, esto sí corresponde. Finalmente, se expone la información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, provinciales, municipales y de otros organismos. A continuación, se informa el lugar y la fecha de emisión del informe, y por último, se identifica quién es el contador certificante y también contiene su firma. Bueno, ahora seguidamente les vamos a mostrar un ejemplo de un informe de los auditores independientes. Este ejemplo tiene la particularidad de que es un informe con opinión favorable sin salvedades, que no tiene párrafos de énfasis ni párrafos sobre otras cuestiones, que está destinado a una sociedad con domicilio en la provincia de Santa Fe y que está emitido por una sociedad de profesionales, es decir, un estudio de auditoría. En primer lugar, vemos que se encuentran el título es Informe de los Auditores Independientes, en este caso es en plural porque estamos hablando de un estudio. Si lo emitiera un contador público independiente, sería Informe del Auditor Independiente. En cuanto al destinatario, ustedes ven en el ejemplo que el informe de auditoría está destinado, en este caso, a los señores presidentes y directores de ABC Sociedad Anónima. Se indica también el domicilio y el número de quit. En cuanto al destinatario, el informe debe estar dirigido a quien hubiera contratado los servicios del auditor, y si fuera un ente, generalmente se dirige a las máximas autoridades o a los propietarios, como ven ustedes acá en este caso, que se dirige al directorio. En tercer lugar, encontramos el apartado introductorio. El apartado introductorio se expone bajo el subtítulo Informe sobre los estados contables. En este apartado se indican con precisión y claridad cada uno de los estados contables, la fecha o periodo a que se refieren los mismos, y también se remite a las políticas contables significativas y otra información explicativa. Ustedes pueden observar en el ejemplo que está en pantalla cómo se identifica en primer lugar el estado de situación patrimonial, en este caso al 30 de junio de 2021, lo mismo con el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, y las notas, en este caso 1 a 9 y anexos 1 a 6. Seguidamente, el informe tiene un apartado que es importante, y también es importante a la luz del papel de la auditoría frente a la corrupción, porque es el apartado que define cuál es la responsabilidad de la dirección con relación a los estados contables. En este apartado se menciona, en este caso, que el directorio de la sociedad es el responsable de la preparación y presentación razonable de los estados adjuntos, y que también ese órgano es el responsable del control interno necesario para permitir que la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. A continuación tenemos el quinto párrafo, y que tiene relevancia también en el tema que estamos disertando, que es el de responsabilidad del auditor. Este párrafo, en primer lugar, aclara que la responsabilidad del auditor
consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, basada en el trabajo de auditoría. También expresa que la auditoría se ha llevado a cabo de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la resolución técnica número 37 que mencionábamos antes. Otro requisito que exige la norma es que se explique que las normas de auditoría exijan que se cumplan con los requerimientos de ética, como así también que se planifique y se ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Sobre este punto ya lo vamos a volver más adelante, ya que es muy importante para definir cuál es el papel del auditor. En el párrafo siguiente se describe en qué consiste una auditoría, como así también los objetivos que se persiguen, y en el último párrafo se debe mencionar si los elementos de juicio que se han obtenido proporcionan o no una base suficiente y adecuada para sustentar la opinión de auditoría. Como estamos ante este ejemplo de una opinión favorable sin salvedades, este párrafo manifiesta que justamente los elementos de juicios que se han obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para sustentar la opinión de auditoría. Luego tenemos el apartado que es el más importante de los estados contables, esto es para todos los usuarios de los mismos, que es el apartado referido a la opinión. En este apartado, y en este caso de opinión favorable sin salvedades, el auditor indica que en su opinión los estados contables presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa en cuestión, en este caso ABC Sociedad Anónima, a la fecha a la que se refieren los mismos, en este caso al 30 de junio de 2021, así como los resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha y de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. En cuanto a la opinión, dijimos que la opinión puede ser no modificada, como en este caso, o también puede tratarse de una opinión modificada. Si la opinión es modificada, podría ser que sea una opinión favorable con salvedades, podría ser una opinión adversa o una abstención de opinión. Para estos tres casos que mencionamos, antes del apartado de opinión, se debe incluir un apartado que se denomina Fundamentos de la opinión modificada, en el cual se aclara justamente cuáles son los fundamentos que llevan al auditor a opinar con modificaciones. Para ir finalizando, encontramos el último apartado, que es el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. En este apartado se indica, por ejemplo, como en este caso, que los estados contables concuerdan con los registros de la sociedad, los que están llevados de legal forma o de conformidad con las normas, con las disposiciones legales. También se informa cuál es la deuda a favor del sistema integrado previsional argentino, es decir, la deuda que tiene la sociedad en concepto de jubilación a la fecha de cierre de los estados contables. También se informa cuál es la deuda devengada en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos a favor del API. Y en este caso también se incluye la aplicación de los procedimientos sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. Para finalizar el informe se indica cuál es el lugar de emisión y la fecha. La fecha es aquella en la cual se termina el trabajo de auditoría a continuación se indica la firma del auditor, el título profesional que tiene, los datos de inscripción en la matrícula, y si fuera un estudio o una sociedad de profesionales, como en este caso, también se aclara cuál es la denominación y el número de inscripción de dicha asociación profesional en el Consejo de Ciencias Económicas. Bueno, volvemos entonces a cuál es la responsabilidad del auditor.
Como analizamos anteriormente, las normas de auditoría exigen que el contador planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. ¿Qué significa una seguridad razonable? Significa un alto grado de seguridad, aunque no absoluto. Fíjense ustedes que también se mencionan incorrecciones. ¿Qué es una incorrección? Una incorrección se refiere a algo que es incorrecto. Una incorrección es una diferencia entre una cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida que está en los estados contables y una cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas de dicha partida de conformidad con el marco de la información contable aplicada. Esto traducido en palabras para que lo puedan entender, la incorrección es una diferencia. Esa diferencia puede ser, por ejemplo, en la cantidad. La empresa dice que el saldo del rubro bienes de uso asciende a 2.500.000 y la auditoría dice que el saldo asciende a 500.000. Ahí tenemos una diferencia en una cantidad. También puede haber diferencias en cuanto a la clasificación. Yendo al mismo ejemplo, la empresa puede decir que una determinada partida es un bien de uso y a lo mejor la auditoría puede decir que no es bienes de uso, que es gastos, por ejemplo, podrían ser gastos de mantenimiento y reparaciones. Profesora, disculpe la interrupción. Estaríamos con tiempo cumplido si usted nos podría redondear, sabemos que los tiempos son breves, pero si nos podría redondear la idea para poder continuar. Luego retomamos en el espacio de preguntas. ¿Cómo no, Serenela? Bueno, habíamos leído recién que las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. ¿Qué diferencia hay entre un error y un fraude? Un error es un acto no intencionado. En cambio, el fraude es un acto intencionado que realizan una o más personas de la dirección, pueden ser responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conllevan la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. El fraude generalmente se refiere a una empresa privada. La corrupción también es un acto ilícito, pero generalmente se hace referencia a la administración pública. Vamos entonces a la conclusión. En la conclusión podemos decir que el auditor no es un detector de fraudes o de ilícitos, pero debería descubrir los fraudes o ilícitos que un trabajo de auditoría bien hecho tendría que poner en evidencia. En tales casos debería comunicarlos a un nivel adecuado dentro del ente emisor, generalmente es un nivel superior al cual las personas que se cree que cometieron el fraude corresponda, como así también considerar el impacto sobre la auditoría y sobre la emisión del informe. En este caso tiene que tener en cuenta en el informe si a lo mejor corresponde a algún tipo de las opiniones modificadas que mencionamos anteriormente. Y en general no debería informar estas situaciones de fraudes importantes a terceras personas, porque violaría su deber de guardar el secreto profesional. Sí lo podría hacer en caso de que haya una obligación legal al respecto, o bien para su defensa en algún tipo de juicios. Como ejemplo, y para dar por terminado este tema, vamos a mencionar un caso emblemático, el caso de Enron Corporation, que fue una empresa estadounidense de energía con sede en Houston, Texas, Estados Unidos. El escándalo en esta firma se reveló en 2001, condujo a la quiebra de esta empresa, como así también a la disolución de uno de los estudios de auditoría más grandes del mundo, el estudio Arthur Andersen. En este sentido, esta empresa había rumores de que había pagado sobornos y tráfico de influencias para obtener determinados contratos. Los altos ejecutivos de la empresa se lo ocultaron al directorio y presionaron a los auditores externos para
ocultar esta situación en sus informes. Bueno, todo esto derivó, como mencionamos, en la quiebra de la empresa que se produjo en diciembre de 2001, y este estudio de auditores perdió todos sus clientes y cerró. Y bueno, en síntesis, este es el ejemplo que les queríamos brindar con respecto a un caso de corrupción empresarial. Bueno, gracias. En todo caso, después profundizamos con las preguntas. Muchas gracias por la atención. Gracias, Karina. Yo te vuelvo a preguntar sobre el ejemplo que me parece muy interesante en el panel. Bien, vamos a nuestro segundo expositor. A continuación, Daniel Luca, contador público y docente de la Universidad Austral, expondrá sobre el nuevo rol del auditor ante la innovación y las herramientas tecnológicas. Bienvenido, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. Y están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, como dijo Serenela recién, el tema de mi charla es el rol del auditor ante la innovación y las nuevas herramientas tecnológicas. Y déjenme que quiero pasar de pantalla. No está pasando. Ahí está. Algunas preguntas disruptivas para romper el hielo, que después vamos a tratar de licuar sobre el final de los 20 minutos, que es básicamente cómo está enfrentando la profesión de auditor a las nuevas tecnologías. En términos generales, ¿estamos innovando en el ejercicio profesional como auditores? ¿Estamos capacitando apropiadamente a los alumnos de las carreras de grado para que enfrenten la profesión de auditor y estén en condiciones competitivas? ¿Existen cursos de posgrados que se dirijan a fomentar y estimular el cambio tecnológico y la innovación en los graduados que ejercen como auditores? Estas son algunas preguntas disruptivas que creo que tenemos que tener en mente durante esta pequeña charla de 20 minutos y que trataremos de enfrentar al final de la charla y obviamente durante el tiempo o el espacio que tenemos para preguntas y respuestas en los últimos 20 minutos. Bueno, esto es así, a mí siempre me gusta mostrar las cosas de maneras metafóricas o con algún paralelismo, y la verdad que no me quiero anticipar a contestar las preguntas, pero y hago un mea culpa, porque creo que a nivel de grado, al menos en auditoría, yo creo que estamos enseñando auditoría de una manera que no... ¿Hola? De una manera que no está mal, porque en definitiva estamos haciendo auditoría y con los procedimientos de auditoría que regulan las normas de auditoría profesionales vigentes, pero no estamos utilizando todas las capacidades para hacer esos mismos trabajos, pero de una manera diferente, de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, y acompañando los tiempos que corren en las diferentes compañías a lo largo del mercado. Entonces, creo que tenemos que cambiar la manera de enseñar auditoría y la manera en que los auditores hacemos auditoría. Tenemos que vivir el presente, que ya no es más el presente donde hacemos papeles de trabajo, que la única diferencia, por lo menos lo que yo veo, no lo digo en el 100% de los casos, pero sí en muchos casos, que la única diferencia es que en lugar de estar en un papel manual, están en un Excel o en un Word, pero que al final del día seguimos haciendo el mismo procedimiento de auditoría de siempre. Y tenemos que anticiparnos al futuro. Yo soy de la idea de que si no nos ayornamos a lo que están haciendo hoy las compañías, los que no lo hacemos, vamos a estar muy rápidamente fuera de mercado. Y como también digo siempre, le digo a los alumnos, nosotros hacemos esto porque nos gusta, pero también no lo hacemos solo por amor al arte, lo hacemos para vivir. Y si no estamos en condiciones de competir en el mercado, va a ser muy difícil como auditores sobrevivir. Entonces, para no ser tan extremista como las primeras slides que les puse en pantalla, hoy estamos haciendo una auditoría donde usamos las computadoras, pero no usamos toda la potencialidad que tienen, no las computadoras, porque cuando hablamos de la computadora estamos hablando del hardware, sino de todas las herramientas tecnológicas de software
que existen en el mercado y que las compañías están utilizando para estar al mismo nivel de las compañías y hablar el mismo lenguaje que las compañías. Entonces, a veces, si uno se da cuenta, cuando uno va a una empresa a hacer auditoría y empieza a pedir documentación y hace baucheo y hace test de transacciones, que a veces nos miran con cara extraña, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Eso es hacer auditoría? Eso es auditoría de hace 20 años, no auditoría actual. Y no quiere decir que esté mal, porque lo estamos haciendo de acuerdo con normas de auditoría vigentes, pero ya no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente cambiar. Y una manera de cambiar, no la única, es la utilización de lo que denominamos analytics. No sé si alguna vez escucharon hablar de analytics, estimo que sí, o business intelligence, que es la utilización de datos y técnicas para crear información y generar conclusiones para mejorar la toma de decisiones. No tengo mucho tiempo, pero básicamente la utilización de analytics en términos generales, y dejando de lado la auditoría por un momento, consiste en recopilar datos. Ustedes tengan en cuenta que hoy las compañías procesan miles y miles de datos. Entonces, si uno como auditor selecciona una muestra, ¿qué muestra puede darle garantía suficiente de que está haciendo todo lo necesario para no encontrar errores, inconsistencias e inclusive detectar fraudes? Entonces, una de las ventajas de utilizar Analytics es que uno revisa el 100% de la población en muchos casos, o en gran parte de los casos, y no revisa muestras, solamente revisa documentación o va directamente a aquella transacción que tiene indicios de riesgo de error. Obviamente, las herramientas que hoy existen en el mercado, que después vamos a ver cuáles son, nos permiten analizar los datos. Pero la interpretación es nuestra. O sea, dejamos la tarea rutinaria de revisar documentación y de analizar información para pasar a hacer una tarea mucho más profesional, desde el punto de vista del juicio profesional, de nuestro conocimiento como auditores, e inclusive donde el trabajo de auditoría cada vez es mucho más pensado, más analítico y menos basado en la revisión de evidencia documental. Y aparte nos da una ventaja competitiva ante los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente va a apreciar nuestro trabajo de una manera diferente a la que lo apreciaría si seguimos haciendo el trabajo como lo hacíamos siempre. Primero, porque vamos a tener más calidad en el trabajo de auditoría. Vamos a ser mucho más efectivos, como les dije antes, revisando poblaciones o universos completos en lugar de revisar muestras. Estamos obteniendo un grado de seguridad altísimo, mucho más alto que si revisamos muestras y concluimos sobre el universo. También somos más eficientes, porque utilizando estos escenarios trabajamos menos horas, y las horas que trabajamos van a estar más en la posición de aquellos miembros del equipo que son más experimentados y menos en aquellos miembros del equipo que son menos experimentados, porque son tareas de mucho más juicio profesional, de mucha más experiencia profesional. ¿En qué damos aumento en calidad o eficiencia? En la extracción de información, en la reconciliación de datos, en la realización de cálculos, en la revisión completa de bases de datos, como le dije antes, en la identificación de desvíos, en los registros duplicados, hablando un poquito en relación con el tema anterior de corrupción o el que sigue, que es fraude. Muchas veces los fraudes se dan por registros duplicados o por inconsistencias, por documentos faltantes. Y todas estas herramientas nos permiten, solamente diseñando una plantilla y apretando un botón, identificar cuáles son los documentos faltantes o los documentos que están duplicados en una población que puede tener decenas de miles de documentos. ¿Ustedes se piensan que podríamos llegar a detectar este tipo de cuestiones haciendo muestras? ¿Usted se imagina hacer auditoría de una gran compañía o de un gran banco, inclusive de una pequeña empresa, mediana empresa, que procesa miles y miles de transacciones por día revisando muestras? Mejoran los resultados porque podemos pronosticar escenarios. Para las pruebas sustantivas analíticas podemos partir de universos independientes y predecir el resultado o el saldo de una cuenta. También nos sirve, y no voy a con todos porque no me va a alcanzar el tiempo, pero también nos sirve para mostrar valor agregado a la gerencia. Cuando uno como auditor a veces le piden que presente el balance, una cosa es mostrar el balance
como lo mostramos siempre, y otra es hacerlo de manera comparativa, como lo vamos a ver después, comparativa, pero a través de herramientas que permitan visualizar los cambios y no mostrar tanto los números. Mucho más entendible, mucho más amigable, y a su vez es dinámico, porque a partir de tocar determinados botones dentro de la herramienta, uno puede pasar de visualización a visualización sin necesidad de, digamos, de tener comportamientos estáticos, por ejemplo, utilizando el PowerPoint. No me voy a detener mucho en esto, ustedes van a recibir las slides después y lo van a ver. ¿Y cuáles son las herramientas de Analytics? Digamos, hay muchas en el mercado. ¿Cuáles son las más utilizadas? Yo no conozco a todas, yo siempre me he concentrado básicamente en trabajar con dos herramientas, que son Tableau y Power BI. Power BI es la herramienta de Microsoft, para aquellos que tienen Office y tienen relación con Microsoft, pueden usar Power BI. También está ClickView, Clear Analytics, Dundas, etcétera, etcétera. Yo no les puedo decir cómo son las otras, porque no las conozco, sí conozco las dos primeras. En términos generales son bastante parecidas. Lo que hacen es procesar información de bases de datos y mostrarlas en la manera en que uno quiere que las muestren. Ahora bien, ya hablamos de Analytics en términos generales. ¿Qué es Audit Analytics? Es un conjunto de herramientas, cualquiera de las que vimos antes, que ayuda con el análisis de patrones, la identificación de anomalías, dejando al descubierto cuáles son las relaciones y la extracción de información útil a partir de grandes conjuntos de datos. Otra de las ventajas del uso de Analytics, desde el punto de vista del auditor, es que nos permite conocer el negocio del cliente de una manera mucho mejor que haciendo pruebas sustantivas o voucheo, test de transacciones como hacíamos habitualmente. Conocemos la base del negocio, podemos identificar por ejemplo, podemos ver cuáles son las diferentes líneas de productos y cómo operan cada línea de productos, divididas en la manera en la que las queremos dividir. Yo empecé con esto en el año 2014. Hice un caso piloto para un cliente importante de la zona, y no saben lo disruptivo que fue la presentación anual al cliente de la auditoría utilizando esta herramienta. El valor agregado que le dio al cliente, y adicionalmente, y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, que no lo hacemos solo por amor al arte, uno puede vender servicios adicionales, obviamente conservando la independencia, a través de estas herramientas de Analytics, porque no son solamente para hacer auditoría, al contrario, hacer auditoría con estas herramientas es uno de los caminos que se pueden utilizar para Analytics. Pero muchas de estas cuestiones sirven para el controller, para el gerente administrativo, para controlar el negocio, para detectar debilidades en el negocio, discrepancias, inconsistencias, duplicaciones, falta de documentación. Es totalmente sorprendente. Aparte, no son costosas. Las licencias de Power BI o de Tableau, no tengo el número hoy, pero básicamente tener una licencia para operarla de manera completa, en Tableau puede estar en el orden de los $200, $250. No son herramientas, por año estoy hablando, no son herramientas extremadamente costosas. ¿Por qué hay que usar Analytics? Y vuelvo a repetir, no es lo único necesario para innovar en auditoría, es una de las cosas más importantes. Le agregamos valor a la empresa, mejora el asesoramiento que le podemos dar a la gerencia y a los accionistas, obviamente, y vuelvo a repetirle, conservando el rasgo principal del auditor, que es la independencia. Generar mayor efectividad y eficiencia. Y les digo algo, hasta ahora todos cotizamos las auditorías en función de las horas de trabajo. Y ya se está hablando a nivel mundial que las auditorías cada vez menos se cotizan a partir de las horas de trabajo, sino se cotizan a partir de todas las herramientas y las inversiones que ya se hacen en tecnología para hacer la auditoría mucho más eficiente. Y obviamente incrementa la calidad del trabajo, no desde el punto de vista de cómo lo ve el cliente solamente, sino desde el punto de vista de cómo lo ven los reguladores, de cómo lo puede ver, por ejemplo, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores o cualquier otro regulador que exista en la Argentina. Es extremadamente disruptivo.
Bueno, repasando algunas, porque ya estoy cerca del tiempo, ¿no es cierto, Serenela? ¿Me quedan algunos minutos? No te escucho. Estamos en el tiempo, pero como arrancamos unos minutos grados, Bueno, si podés. Dos o tres Daniel, minutos más. redondear, sí. Sí. 2 o 3 minutos más. 2 minutos más te damos, sí, gracias. Bueno, ustedes saben que hoy la auditoría tiene una base fundamental que es hacer la auditoría a través de análisis de riesgo, identificación y evaluación de riesgos. Y lo que nos permite Analytics es justamente ser más eficaces en la identificación de riesgos para ver dónde dedicamos mayor tiempo en la revisión. Nos permite, como les dije antes, revisar el 100% de una población y no solamente muestras. Nos provee evidencia mucho más persuasiva que analizar documentación solamente. Añade valor, claramente. Los clientes aprecian el trabajo mucho más de como cuando hacíamos la auditoría de manera más mecánica o manual. Analytics nos permite mantener a lo largo de los años una historia comparativa del cliente, porque nos permite mantener las bases de datos todos los años actualizadas y comparar con los últimos 5 años, con los últimos 10 años. Entonces nos permite generar predicciones que si no utilizamos esta herramienta es muy difícil de lograr. Bueno, esto ya creo que se los dije, no voy a perder tiempo con esto. Ejemplos. Yo acá solamente les muestro esto, pero como lo ven acá parece estático, pero esto no es estático, porque cada una de las pantallas que uno puede, llamémosla dashboards, que existen en cualquier herramienta, esto es Tableau, uno aplica filtros y toda esta pantalla se puede ir modificando inmediatamente, automáticamente, en función de lo que uno quiere ver. E inclusive, si uno quiere desagregar un valor de estos, puede ir a nivel de cuenta, ¿sí? O a nivel de subcuenta. Y fíjense si uno le muestra esto al cliente de manera interactiva. Fíjense arriba, donde están los filtros. Yo puedo filtrar todos los años, o puedo filtrar algunos años, o puedo filtrar todos los rubros de los estados financieros, o todos los rubros del estado de resultados, o solamente algunos, y automáticamente, de manera visual, me permite ver el comportamiento de cada uno. Obviamente los indicadores de liquidez, operativos, patrimoniales, apalancamiento, todo lo que uno quiera con base en la información financiera, y esto solamente utilizando los estados contables, no hablando de bases de datos demasiado complicadas. Bueno, y así con todo. Entonces, la imagen del auditor a veces es una imagen bastante... si imaginamos al auditor como antes, con las mangas remangadas, trabajando en un escritorio solo viendo papeles. Y hoy la imagen del auditor tiene que ser completamente otra. Una imagen de conocimiento del negocio, de eficacia y eficiencia en el proceso de auditoría, de adición de valor a la compañía y de una alta efectividad en el trabajo de auditoría que no solamente le permita obtener confianza de auditoría para estar en condiciones de emitir la opinión, sino que también puede identificar los riesgos de errores y los riesgos de fraude. Ahora, y conclusión, ¿estamos en condiciones de contestar las preguntas formuladas al comienzo? Me pongo la mano en el corazón. Como auditores, cada uno lo puede pensar, aquellos que son auditores, con una mano en el corazón. Como profesores universitarios de grado y de posgrado, y ya acá me pongo también, yo creo que no, estamos bastante atrasados. Seguimos dando la materia o las materias de auditoría como se daban hace muchos años atrás. Y como estudiante de la carrera del contador público, yo creo que los chicos están buscando algo más interesante. Y me parece que es una de las razones por las cuales la cantidad de nómina de nuevos estudiantes cada año tiende a decrecer en la carrera de contador público. ¿Somos innovadores como profesores de auditoría? ¿Motivamos a los estudiantes para que apliquen tecnología en sus trabajos prácticos? ¿Les interesa la innovación y la tecnología a los estudiantes? Pensémoslo y tal vez en los últimos 20 minutos lo podemos discutir entre todos. Gracias. Perdón, estoy con algunos problemas técnicos. ¿Ahí se escucha?
Bien. Sí. Se tildó el Zoom, perdón. Muchísimas gracias, Daniel. Retomamos con las preguntas al final. Doy ahora la presentación, sí, del tercer expositor. Jiménez, contador público, docente e investigador, director del área de auditoría del CECIT, viene en representación de la Comisión de Auditoría. Va a hablar de la auditoría frente al fraude. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Serenela. Bueno, buenas tardes. Desde ya agradezco a los organizadores de este evento, que es bastante concurrido, veo que es muy concurrido, y a mis dos colegas que me precedieron, con una mirada distinta. Lo bueno de este tipo de charlas es que vemos con mirada distinta algunas cosas, algunos temas, como sobre todo la corrupción, el fraude, desde qué punto y qué rol tendría el profesional en ciencias económicas. En sí, yo, si bien estoy en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Comisión de Auditoría, no puedo despojarme de mi rol de docente de la Universidad Nacional de Rosario y de posgrado de algunas universidades, y tener alguna mirada crítica o en los puntos que deberíamos mejorar respecto al abordaje del fraude y del error. En sí, yo no voy a abundar en la parte conceptual del fraude, voy a dejar acá lo que dice la ACFE, que es la Asociación de Fraude Certificado, que dice que son acciones con el propósito de un enriquecimiento personal a través de un uso inapropiado y sustracción de recursos de activos de una organización por parte de una persona. Y acá le agregamos también de organizaciones que tienen un beneficio, y vamos a ver qué tipo y condiciones de fraude. Si vamos a la orogénesis, no nos vamos a detener en la parte histórica del fraude porque no nos alcanzarían los tiempos. Hablamos de que el primer hito respecto al análisis de la corrupción lo da Egil Sutherland en 1939 con respecto a los principios de criminología y la criminalidad de cuello blanco, ¿sí? Y algunas teorías acerca de la criminalidad, y esto tiene mucho que ver. La corrupción es un tipo de fraude, que después vamos a ir viendo las clasificaciones, y no voy a abundar mucho porque no es una clase, sino son tirar ciertos ejes que nos van a servir como para la discusión posterior. Otro hito muy importante es Donald Cressey. Donald Cressey en 1961 analizó que el fraude, independientemente del fraude económico, de cualquier fraude, él analizó a presos de una cárcel en Estados Unidos, tenían un patrón común. Todos los fraudes tenían un patrón común. Y ese patrón común hablaba de una presión o un incentivo que todos ante una misma oportunidad no tenemos la misma presión. Si robar, tomar prestado, tomar recursos, desviar recursos, esos serían los incentivos que puede tener una persona, o una motivación que puede tener una persona en cometer un fraude. Pero esa presión y ese incentivo no podría ser perpetrado si no existe una oportunidad. ¿Quiénes dan la oportunidad? Una oportunidad, por ejemplo, de perpetrar un fraude dentro de una empresa es, por ejemplo, un débil control interno, ¿sí? Si nosotros vemos que los controles internos de una empresa no funcionan, es importante, y que nosotros vamos a poder vulnerarlo, y esos controles internos vulnerados pueden traer alguna condición como para que se pueda cometer un fraude. Esa oportunidad, ¿qué pasa con respecto a la corrupción? Los controles laxos o débiles controles de parte de la administración pública respecto a los contratos con terceros o con ciertas personas involucradas, puede traer que ante una presión, un incentivo de una persona,
cometa el fraude. Y la racionalización es específicamente, y va más allá de la parte nuestra, en la justificación. Todos justificamos alguna actitud aunque sea incorrecta, y esa racionalización haría que que la persona que perpetra un fraude justifique su accionar respecto a su conducta por determinado tipo de circunstancias, como por ejemplo que no es reconocido en la empresa, que todos lo hacen, que lo mío es muy pequeño al lado de los otros. Eso sería la racionalización. Vamos a la clasificación del fraude respecto a lo que dice la ACFE. La ACFE habla de la corrupción, el fraude en los estados contables y la apropiación indebida de activos. Respecto a la corrupción, habla de conflicto de intereses, de sobornos, de pagos inapropiados, de extorsión. Algunos de esos les puede llegar a sonar a ustedes, sobre todo si leen los diarios, que muchos de estos los perpetran empresas representadas por ciertos, por los empresarios, por los gestores de negocios que pueden traer un fraude respecto a la administración pública que lo llamamos corrupción. Pero a su vez hay fraude en los estados contables, por ejemplo, en los estados financieros, en aseveraciones inapropiadas o en reporte a autoridades regulatorias que también tienen que ver con la administración pública, porque si nosotros estamos frente a un balance falso para pagar menos impuestos, trae también un perjuicio a la administración pública. Si nosotros hacemos un reporte, si nosotros como contadores hacemos un reporte a autoridades regulatorias con información falsa, también, o las aseveraciones impropias, hablamos de aseveraciones impropias respecto a las aseveraciones que nosotros hacemos, el máximo órgano del ente hace dentro de los estados contables y nosotros opinamos sobre ellos. Y a su vez la apropiación indebida, esa apropiación indebida que habla más del fraude interno, que está relacionado a dineros, a inventario o a robo de información. Vamos al reporte de las naciones, que esto, sobre todo para los educadores que nos están escuchando, es muy gráfico y que sale todos los años, se puede bajar de internet y es de uso público, y todos los años, este es el último, el del 2020, que salió a principios del 2021, y analiza el fraude respecto a cierto tipo de organizaciones y va viendo quién lo perpetra, quién lo detecta, ¿sí? Y entonces habla que un 5% de los ingresos totales de la economía, de las empresas, puede tener problemas con el fraude. O sea, es el perjuicio que le trae a las empresas es de un 5% de los ingresos, y que es algo bastante pesado. Y bueno, de hecho, si uno lee el reporte de las Naciones respecto a muchos años, ve que, por ejemplo, fue cambiando respecto a quienes detectaban los fraudes. ¿Sí? Entonces, veíamos que nosotros como auditores externos estábamos quinto, sexto dentro de ese detector de fraudes, y en primer lugar estaban las denuncias, los canales de denuncia, que en este momento son muy importantes, los arrepentidos y demás. Pero bueno, la auditoría interna y la auditoría externa tiene un papel preponderante dentro de la detección y el análisis de los fraudes. Si vamos al esquema de este último año, del reporte de los fraudes, vemos que en la encuesta que se hace en el reporte, dice que 9 de cada 10 profesionales en la lucha contra el fraude han visto que los fraudes con el coronavirus han aumentado. ¿Y qué se dio? En sí se ha mutado en algunos otros, no tanto apropiación de activos, pero sí de phishing, de fraude de recaudación de fondos. Bueno, las vacunas fraudulentas es otro tema y se dio en otros países. Estafas en sitios de internet. Y entonces se dan otro tipo de fraude. El fraude va mutando, ¿sí? El fraude en sí no es
algo estático y que nosotros lo podemos analizar en este momento y verlo siempre. De hecho, lo que plantea Daniel en la anterior, y perdón que ingrese es muy importante. Todo lo que sea data analytics y todo lo que sea robótica, que es la incorporación de estas herramientas tecnológicas, es la herramienta más importante que nosotros tenemos a la hora de detectar fraude. No podemos detectar fraude en una empresa muy grande haciendo un baucheo de gastos, ¿sí? Sí, lo podemos tomar y lo podemos sacar respecto a ciertas condiciones, pero hay cosas que no podrían ser analizadas si no se analizan a través de las Big Data, ¿sí? Del análisis de la Big Data. Respecto al esquema, vamos a dónde estaría la participación del auditor, del profesional en ciencias económicas, en la prevención, en la detección y en la investigación. Y yo ahora voy a pasar a cuáles serían los roles de un contador público respecto al fraude. Tenemos cuáles serían el papel del profesional en ciencias económicas frente al fraude. Vamos a, primero, la auditoría externa. La auditoría externa, si bien en la RT37, que ya les aviso que está en proceso, es inminente su aprobación respecto a la modificación, el proyecto 43 de RT, que ya lo tenemos en ciernes, y el otro respecto a las normas internacionales de auditoría. Y las normas internacionales de auditoría, como son bien detalladas, en su norma 240 detalla qué es lo que tiene que hacer el auditor, ¿sí? Qué es lo que pasa frente al fraude y el error respecto a la auditoría. Y esa auditoría tiene que ver, o sea, el objetivo principal de ese auditor no es la detección de fraude, pero va a encontrar fraudes dentro de la planificación. Cuando va a estar planificando debe tener el debido escepticismo como para tener en cuenta que puede haber. Y ese fraude tiene que ver con las incorrecciones que pueden traer los estados contables. O sea, nosotros estamos opinando por un modelo de riesgo de las incorrecciones con una seguridad razonable en la auditoría externa sobre un riesgo de que no haya incorrecciones que no estén salvadas dentro de ese informe. O sea, nosotros damos una seguridad razonable, una opinión independiente acerca de los estados contables. Respecto a la auditoría interna, en sí, la auditoría interna es una función, independientemente de quién la presta, es una función, y la nueva tendencia de auditoría interna habla del asesoramiento, el valor agregado, la mejora continua, y habla mucho de la eficiencia y eficacia de las operaciones. Y en la eficiencia y eficacia, el fraude hace que haya una fuga dentro de los recursos de la empresa o con respecto a la reputación de la empresa, que haga que la empresa pierda ingresos o que deje de percibirlos. Y después está la auditoría forense, que es distinto a los demás, maneja otra metodología, se trabaja con un grupo interdisciplinario de profesionales. Dentro del contador utiliza procedimientos de auditoría externa e interna y el análisis del control interno, pero que es un análisis ex post de las condiciones que se da en un fraude determinado o ante una presunción de fraude. Vamos a ir redondeando el tema y vemos qué es el papel del profesional en ciencias económicas. Si el profesional está dentro de una organización respecto a la arquitectura, a la evaluación y al asesoramiento del monitoreo de esos controles internos, respecto al papel con respecto a la auditoría externa, habla de una evaluación independiente con todos los condimentos que tiene esa evaluación independiente, con una planificación de riesgos. La auditoría interna también evalúa y asesora dentro de un proceso de evaluación interna de los procesos de la empresa para mejorar la eficiencia y eficacia, y la auditoría forense específicamente investiga. Otros servicios son la gestión de riesgo. Nosotros, dentro de cualquiera de las actividades que detallamos anteriormente, la externa, la interna o la forense, vamos a ver los riesgos.
porque si nosotros vemos los riesgos, estaríamos analizando cuáles serían los problemas por los cuales se originó el fraude o la corrupción. El PLD, o sea, el programa de lavado de dinero, también el lavado de dinero es otro fraude, ¿sí? Entonces hay un fraude preexistente, hay condiciones como para que el profesional analice como un fraude cualquiera y cómo se analiza desde el punto de vista de cuando se perpetró el fraude y cómo se ocultó la prueba a través del lavado de dinero. Y otro tema que es esencial es el compliance. El compliance, a partir de la responsabilidad de las personas jurídicas, con la ley 27401, habla de la autorresponsabilidad empresaria, de la colaboración empresaria y de muchas de las cosas donde el auditor y el profesional en ciencia económica tiene un papel muy importante. Por último, les dejo un pensamiento que no sé si les va a servir, pero que es lo que siento a la hora de plasmar esto. Todos debemos contribuir a la lucha contra la corrupción y superar esta crisis de valores éticos. El papel de profesionales de ciencia económica en la capacitación de temas de fraude y su impacto es esencial, ¿sí? Tanto en grado como en posgrado. Y nosotros tenemos que, los docentes universitarios, los que llevamos muchos años en esto, replantearnos cómo damos las materias, a quién le estamos hablando, y si yo tengo más de 20 y pico de años de docente universitario, si mis alumnos de hace 25 años son los mismos que los que están saliendo de la facultad, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y bueno, me parece que lo más rico va a ser la charla que vamos a tener posteriormente con el panel y la moderación de Serena. Bueno, muchas gracias. Gracias a los expositores por haber las valiosas disertaciones. Abrimos ahora entonces el espacio de preguntas. Ahí si se animan los que quieran a participar en el chat. Yo voy a romper el hielo con esto último que mencionaste. Se las dirijo a todos, pero le voy a preguntar en particular a Karina, que había dado un ejemplo. Respecto de la responsabilidad, ¿no? del auditor, de la importancia de la responsabilidad. ¿Cómo transmitimos esto a los estudiantes? ¿Cómo lo recepcionamos desde la formación académica? ¿Se puede motivar con algún ejemplo, con un ejemplo claro, ¿no? Concreto, entendible, reflexionando sobre la dificultad de estos temas? Ahí, Karina, mencionaste el caso de Enron, por ejemplo, no sé si es en concordancia con esto. Sí, sí, Serenela. Bueno, en cuanto a cómo le transmitimos a los alumnos la responsabilidad de los auditores, los alumnos y como muchas personas ingresan a la materia auditoría o están en la universidad y creen que los auditores estamos obligados a detectar todo fraude o error que exista en la preparación de los estados contables. Entonces, está en este sentido, y tal como lo expusimos en la disertación, les comentamos que es la responsabilidad justamente de la dirección sobre la prevención y la detección de los fraudes, y también del control interno a fin de vigilar el funcionamiento. También les hacemos hincapié en cuanto a la responsabilidad del auditor, que ya vimos que es expresar una opinión que se basa en las tareas de auditoría y también cómo se lleva a cabo la tarea. Y también les decimos que existen determinados fraudes que generalmente son preparados y ocultados muy cuidadosamente, lo cual a veces disminuye la probabilidad de que el auditor los pueda detectar. No obstante, como concluimos, siempre de un buen trabajo de auditoría deben surgir los fraudes y los errores importantes. Y bueno, y en cuanto a los casos de aplicación, el que yo mencioné es un caso emblemático, había sido hasta el momento el más importante de esa época. Lamentablemente hoy
casi cotidianamente nos encontramos con estos casos, tanto dentro del país como fuera, inclusive en nuestra provincia de Santa Fe, y a los alumnos les interesa, incluso les hacemos mención de los mismos, y charlamos sobre estos temas de actualidad que, como decía, lamentablemente están ocurriendo cada vez más. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros disertantes quiere comentar. Marcela, y lo tomaste también este tema en el final de tu conclusión. Si no, aquí hay una pregunta interesante para todos en el chat. ¿Qué estrategias didácticas sugieren para desarrollar el tema, por ejemplo, de auditoría interna? Nos habla Mariela, que dice que es docente de nivel terciario. No sé si Daniel, yo no tengo problema. Dale, Marcelo, no hay problema. Dale. Bueno, sí, ¿qué estrategia didáctica? Sí, siempre que uno busca la estrategia del análisis de un tema, primero tendría que, conceptualmente, tiene que tener la persona o el alumno que se va a llevar ese conocimiento, saber cuál es la diferencia entre la interna y la externa, ¿sí? En qué mundo va a trabajar, en qué punto se toca, ¿sí? ¿Cuál es la evaluación que va a hacer el auditor externo del auditor interno? Y después que sepa bien y que tenga conceptualmente la idea, explicar y hacer foco en una gestión de riesgo. La gestión de riesgo, independientemente de que sea desde la perspectiva de la auditoría interna o de la externa, de distinta forma o de distinto punto de vista, va a ser lo más importante a la forma de abordar el trabajo de auditoría. La gestión de riesgo hace que uno tenga un análisis de la empresa o de la persona que está auditando, de manera que conozca cómo hacerlo. Entonces, la auditoría interna, lo que yo haría respecto a la auditoría interna es analizar un caso donde haya debilidades, donde haya recomendaciones, donde la persona que está haciendo una auditoría interna, el auditor interno, le da una recomendación que le da un valor agregado. Explicarle dónde está el valor agregado de esa función de auditoría interna. Eso es lo más importante, ¿sí? Un poco para complementar lo que dijo Marcelo, me parece que es importante desde el punto de vista de la auditoría interna o de cómo darlo, sacar la imagen de que la auditoría interna siempre la hemos visto como la del policía interno. Y me parece que los chicos, los estudiantes tienen que comprender que hoy la auditoría interna va mucho más allá de ser el policía interno que trata de descubrir fraudes, sino que el auditor interno, y lo digo de una posición donde yo nunca fui auditor interno, siempre fui auditor externo, la auditoría interna está focalizada, te digo más, actualmente, más como órgano de consulta y como órgano de mejora que como órgano de detección de fraude. Obviamente no quiere decir que pierda su función de identificación de fraude, pero bajo un esquema de riesgos y tratando de fortalecer el sistema de control interno y siendo un órgano de consulta de la máxima autoridad de una compañía, el directorio, digamos, obviamente siempre depende del directorio, porque si dependiera de la gerencia no sería independiente. Pero creo que hay que hacerle trascender a los chicos la importancia, y yo lo doy en auditoría en la Austral, en la unidad de auditoría interna, básicamente la importancia del rol del auditor interno como fuente de consulta, como consultor, y no solo como policía. Sí, acá el tema es el auditor interno. Los que trabajamos en auditoría interna, yo tengo bastante recorrido, un poquito dentro de la auditoría interna, tuvo una modificación respecto, y lo que dice Daniel es totalmente verdad. En la última modificación cambió alguna mirada respecto a los controles y cambió de ser el perro bulldog al perro sabueso, ¿sí? Y también hay
un profesional amigo que se llama Guillermo Casal, que lo tomo como fuente, que hablaba del perro faldero. El auditor podía ser el perro faldero, el bulldog o el perro sabueso. El auditor es el perro sabueso, y el que muchas veces, a partir del análisis de los controles internos y el policía de la organización, hace y lo guía en ciertas cosas, y la consultoría. Y ese es un tema que es muy importante, y es todo un tema como para charlar y para hacer un congreso, en la independencia del auditor interno respecto a la consultoría. Y es un tema que da para mucha tela para cortar, ¿sí? Acá hay una pregunta que me está nombrando el contador Miu, ¿puede ser? Sí, hay un comentario Bien, en el sí, chat. lo de la OCDE, en sí, la ley de 27401, el de la responsabilidad de las empresas, hizo que se implementara respecto a el compliance, y dentro de eso están los programas de integridad. Respecto a la corrupción que hace referencia al profesional, no escapa a lo que puede darse en una charla, pero bueno, sí, se podría charlar en un café, pero acá no es un ámbito que nosotros tenemos que tener algunos recaudos, y que sí, siempre el poder y las políticas llevan a cabo un montón de... Puede traer fraudes o corrupción, pero esto no es patrimonio de las empresas argentinas, del gobierno argentino o de los gobiernos nacionales, sino de todo a nivel mundo. Si nosotros en el Instituto de Auditores Internos analizamos casos de fraude a nivel mundial, y en todos los lugares hay corrupción y hay fraudes. La idea es que no darle un caldo de cultivo a esos fraudes, y tratar de que tengan las menos oportunidades las personas que tienen las motivaciones, ¿sí? Bien, sí, estamos acá con un poquito más el enfoque en lo educativo, por eso nos volvemos al tema. Hago una pregunta, si querés, Daniel, responderme vos, ya que primero que interpelé a los otros. Respecto a qué habilidades serían deseables, ¿no? para el profesional auditor, ¿qué herramientas se necesitan para lograr autonomía como profesional en este ámbito? Vos hablaste mencionaste que lo académico está un poquito lejos, ¿no? de este nuevo rol. ¿Cómo puede un profesional perfeccionarse, y qué habilidades requiere para este trabajo? ¿Y es algo que lo hace más competitivo a nivel profesional? Yo voy a decir algo que tal vez a muchos no les guste, pero yo creo que un contador público que sale de una facultad, cualquiera de ellas, no debiera estar en condiciones de ser la persona que lidera un trabajo de auditoría y que firme un informe de auditoría, porque no tiene la experiencia suficiente para hacer ese trabajo, independientemente del tamaño de la empresa. No porque en la facultad no se le den los elementos necesarios, porque la auditoría requiere mucho juicio profesional, y el juicio profesional se forma y no se logra solamente por asistir a clase y sacar una buena nota. Entonces, yo creo que a nivel de la profesión debiera ponerse un umbral determinado para que un profesional, una vez recibido, antes de estar en condiciones de firmar un informe de auditoría, tenga una experiencia en determinada cantidad de horas de trabajo en un estudio profesional y dedicado a la profesión independiente como auditor externo, como parte de un equipo de trabajo. Por ejemplo, en otros países del primer mundo, los contadores públicos, apenas se reciben, necesitan una cantidad mínima de horas de trabajo en un estudio profesional, certificadas por el estudio profesional, antes de estar en condiciones de ejercer, incluso que le den el título profesional y la licencia habilitante. Entonces, por ejemplo, si fuera en Argentina, antes de que el Consejo le dé la matrícula profesional, tendría que demostrar ese contador público de haber trabajado determinada cantidad de horas en un estudio profesional
la profesión independiente. Estoy hablando antes de dar la matrícula, es decir, no antes de firmar un informe de auditoría. Y me parece que eso es válido, y no es para disminuir la competencia, sino para hacer mucho más trabajo de mayor calidad, y todos pongamos una mano en el corazón, cuando salimos de la facultad no estábamos en condiciones de firmar un informe de auditoría, ni de hacer una auditoría, eso es clave. Y darle la posibilidad, y esto a nivel de consejo, darle la posibilidad a un contador público recién recibido que esté en condiciones de hacer una auditoría, me parece descabellado. Yo creo que eso es importante, y obviamente lo que dijo antes el doctor Prado, la educación continuada obligatoria, tendría que ser algo sustancial, es decir, una cantidad X de horas de entrenamiento anual para todos los contadores públicos que mantengan su matrícula profesional, y no algo optativo, sino algo obligatorio, que en el caso de no cumplimiento, el Consejo Profesional no le dejaría ejercer la profesión independiente. Me parece que nosotros estamos en un ámbito demasiado liberal, y ojo que yo no soy un entusiasta de las regulaciones, pero esta es una profesión, como siempre yo digo, el auditor externo hace la auditoría no como acto de fe, sino, digamos, da fe pública, que es diferente. Entonces, para dar fe pública tiene que saber lo que está haciendo. Y me parece que falta un largo recorrido. Eso es mi visión particular, no quiere decir que represente a todos los contadores. Sí, comparto totalmente. De hecho, hay algunos autores que dicen que el cliente nos paga para leer primero el informe, pero el informe no es del cliente, sino de la gente, de los stakeholders, como dice acá el profesional también, o sea, que está preguntando. En sí, nosotros el informe no se lo hacemos al cliente, ni es del cliente, sino se lo estamos dando a la comunidad y a los usuarios de esos estados contables. ¿Sí? Eso también lo tenemos que entender. Eso tenemos que entender. La idea del EFAP respecto al EFAP, sí, pero bueno, políticamente después no prosperó la obligatoriedad, sí, tenían razón Nélida lo que decís acá en el chat. Respecto a la formación y qué esperan los estudios, Daniel trabaja en un estudio grande, y les cuento, nosotros tenemos un instituto que es el Instituto Argentino de Docentes de Auditoría, que es una docentes de auditoría de todo el país, en el cual también está Daniel. Y me tocó en el comité técnico reunirme con un grupo de los grandes estudios. Y los grandes estudios veían una brecha entre la facultad y lo que necesitaban cuando entraban en los estudios. ¿Sí? En los estudios las capacidades que tenían los alumnos eran distintas. Y de hecho estamos trabajando para que esa brecha no sea tan grande. ¿Sí? ¿Qué condiciones nosotros vemos para darle a los chicos que están dentro de la auditoría, haciendo auditoría en la facultad, para que salgan y den, y tengan todas las capacidades? De hecho, si lo podemos hacer, siempre se discute si se hace grado, se hace posgrado, pero de alguna forma lo tenemos que hacer porque el mercado así lo requiere. Y de hecho, el uso de las herramientas tecnológicas es totalmente incipiente, y en muchos de los países se está manejando mucho más la tecnología que en lo que estamos haciendo, ¿sí? Que en lo que estamos haciendo en el país. De hecho, en la Asociación Interamericana de Contabilidad nosotros participamos como docentes de auditoría, y ellos tienen ya están en otro paso, porque está el Data Analytics y en la robótica. Y entonces está el tema de la robótica y el análisis de eso, porque también esos robots están manejados por personas, y el criterio profesional se lo dio a alguien que es un profesional en ciencias económicas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar dentro de nuestros alumnos? Que nuestros alumnos tengan criterio profesional, que eso es lo más difícil, y tratar de darle las herramientas, y ellos van a ir en el camino tratando de conseguir algunos créditos. Yo comparto totalmente lo que dice Daniel respecto al CPA en Estados Unidos o en otros países, que acá firman balances,
o firman el informe de auditoría apenas salen de la facultad y muchas veces no tienen ni las capacidades ni el tiempo para hacer los procedimientos de una auditoría con un trabajo profesional acorde. Bien, Perdón, un último Sí. comentario. Yo siempre fui un firme defensor de los exámenes orales en la universidad. A mí me parece que los exámenes escritos son buenos para los parciales, pero no para un examen final, para estar en condiciones de ver si un alumno tiene los conocimientos necesarios. ¿Por qué? Porque uno tiene que, a los alumnos, y entre comillas lo digo, tiene que obligarlos a pensar. Y la manera de obligarlos a pensar es challengearle, digamos, desafiarle los conocimientos que a veces obtienen mecánicamente mediante un examen oral. En un examen escrito, la verdad, es muy difícil de comprobar eso, lamentablemente por cuestiones de tiempo, porque en la Argentina los profesores nos dedicamos a esto de manera tangencial, no como nuestra fuente de trabajo. Uno no tiene tiempo para tomar exámenes a todo de manera oral, pero me parece que eso sería importante, volver a lo que era la universidad estatal. Yo hice mi carrera en la UNR y rendí el 100% de los exámenes oral y no se caía el mundo abajo. Hoy los chicos van a rendir un examen oral y la gran mayoría se larga a llorar a la primera pregunta. Entonces me parece que ese enfoque hay que cambiarlo y en todas las universidades lo digo. Incluso porque, no sé si ustedes lo notan y con esto corto, que les cuesta hablar, les cuesta presentar un tema. Es algo, la verdad, no quiero decir una palabra, pero es penoso. Entonces me parece que es un replanteo completo de la educación argentina, no solamente la profesión de ciencias económicas. Daniel, gracias. Eso respondió un poco a lo de las habilidades, ¿no? Le doy la palabra, estamos en horario, pero le doy la palabra al doctor Prado que estaba ahí esperando para hacerse un comentario al respecto. No, simplemente muy breve. Quería abonar lo que decía Daniel y lo que decía Marcelo. Si nosotros vemos, estamos hablando de una especialidad, ¿no es cierto?, como es esta, y nosotros vemos en otras disciplinas, ¿no es cierto?, en la medicina, por ejemplo, los médicos para poder ejercer una especialidad tienen que hacer una residencia que dura 3 años, ¿no es cierto? Dentro de la profesión nuestra, para ser síndico concursal, hay que tener la carrera de especialización, ¿no es cierto? O sea que, digamos, ya tenemos experiencia, o sea que sería cuestión de insistir, y lo que dicen ustedes es muy válido y creo que es así, ¿no? Nada más que eso, gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nos gustaría seguir escuchándolos porque fue más que interesante el debate. Les agradecemos la participación y bueno, damos por cerrado este segundo eje. En breve continuamos con las actividades de la jornada. Tenemos un pequeño corte. Gracias. Bueno, gracias a todos.